Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es la vida de Epicteto, un hombre que nació esclavo pero alcanzó la más profunda libertad interior gracias a la filosofía estoica. A lo largo de este relato, conocerás sus orígenes humildes en Hierápolis, su lucha en Roma, sus aprendizajes con Musonio Rufo, su destierro y el nacimiento de su escuela en Nicópolis. Descubrirás cómo su pensamiento inspiró generaciones enteras, desde Marco Aurelio hasta pensadores modernos, y cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a encontrar serenidad, control y fuerza interior en medio de las dificultades de la vida. Quédate conmigo en este viaje y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos las huellas de la sabiduría eterna. Capítulo 1. Orígenes en Hierápolis. Epicteto nació alrededor del año 50 a.C. en Hierápolis, una ciudad situada en la región de Frigia, en Asia Menor, hoy parte de Turquía. Hierápolis era conocida por sus aguas termales, templos y actividad cultural, un lugar donde la vida urbana y religiosa se entrelazaban con el comercio. Sin embargo, Epicteto no llegó al mundo en una familia libre ni próspera, sino en el seno de la esclavitud. Desde su nacimiento, estuvo marcado por la condición social más dura del Imperio Romano. La infancia de Epicteto estuvo dominada por la falta de control sobre su destino. Como esclavo, no pertenecía a sí mismo, sino a un amo que podía decidir sobre todos los aspectos de su vida. Se sabe que su propietario fue Epafrodito, un liberto poderoso que había estado al servicio de Nerón, uno de los emperadores más controvertidos. Esta relación marcó sus primeros años y lo acercó al ambiente imperial de Roma. En medio de estas limitaciones, Epicteto empezó a forjar una visión distinta del mundo. Hierápolis, su tierra natal, era un cruce cultural donde griegos y romanos convivían bajo la sombra de templos dedicados a divinidades como Apolo y Cibeles. Ese entorno, religioso y filosófico, seguramente influyó en su espíritu reflexivo. Aunque carecía de educación formal durante sus primeros años, el contacto con esa diversidad cultural pudo sembrar las primeras semillas de su inclinación hacia la filosofía. En esas tierras, la tradición helenística aún se respiraba con fuerza. A diferencia de muchos pensadores nacidos en familias acomodadas, Epicteto tuvo que enfrentarse desde el inicio a la fragilidad humana. Conoció la pobreza, la dependencia y la vulnerabilidad, condiciones que más tarde se transformarían en las bases de sus enseñanzas sobre el control interior. Su vida temprana le mostró que las circunstancias externas no siempre pueden cambiarse, pero sí la actitud con la que se enfrentan. Esta experiencia marcaría su filosofía estoica. La figura de su amo Epafrodito también tuvo un papel central en su formación inicial. Epafrodito, como liberto de la corte imperial, gozaba de ciertos privilegios y cercanía al poder. Aunque Epicteto era su propiedad, este vínculo le permitió trasladarse desde Hierápolis hasta Roma. Allí tendría acceso a maestros y corrientes filosóficas que nunca hubiera conocido de permanecer en su ciudad natal. El destino, aunque cruel, abrió para él un camino inesperado hacia el pensamiento. El traslado a Roma fue un punto de inflexión. La capital del imperio era un lugar de contrastes. Esplendor y riqueza convivían con miseria y represión. Para un joven esclavo como Epicteto, Roma representaba tanto el sufrimiento como la posibilidad de aprendizaje. En ese escenario cargado de tensiones, las preguntas sobre la libertad, la dignidad y el sentido de la vida se volvieron inevitables. Fue allí donde comenzó a forjarse su carácter. Aunque los registros históricos son escasos, algunos relatos señalan que Epicteto sufrió problemas físicos desde joven, posiblemente una cojera. No está claro si fue una condición de nacimiento o resultado de maltratos, pero lo cierto es que aprendió a vivir con limitaciones corporales. Esta experiencia reforzó su convicción de que el cuerpo podía ser débil y vulnerable, pero la mente debía permanecer libre y firme. La enfermedad o la discapacidad no eran excusa para renunciar a la virtud.
Los primeros contactos de Epicteto con la filosofía se dieron a través de las enseñanzas estoicas que circulaban en Roma. Como esclavo, tenía acceso restringido, pero el ambiente de la capital lo puso en contacto con corrientes intelectuales vivas. El estoicismo, con su énfasis en aceptar lo que no depende de uno y cultivar la virtud, resonó con sus propias vivencias. No era un pensamiento abstracto, sino una herramienta práctica para resistir el dolor y la falta de libertad. La infancia y juventud de Epicteto son un testimonio de resiliencia. Creció en un contexto que parecía negarle cualquier posibilidad de desarrollo, y sin embargo, ese mismo escenario lo impulsó a buscar respuestas profundas. Al no poder controlar las cadenas externas, empezó a construir una noción de libertad interior. Esa idea, que más tarde enseñaría con claridad, tuvo sus raíces en los días oscuros de su esclavitud temprana. Hierápolis quedó atrás, pero su memoria acompañó a Epicteto toda la vida. El contraste entre su tierra natal y la grandeza de Roma debió impactarlo profundamente. En su filosofía se nota un eco de la tradición helenística de Asia Menor, pero también una adaptación al mundo romano. Su identidad fue el resultado de esa mezcla cultural y de las pruebas personales que debió superar. Era un hombre moldeado por la adversidad y la diversidad de su tiempo. La falta de registros escritos directos de su infancia no impide reconstruir su experiencia vital. Las fuentes sobre Epicteto provienen principalmente de su discípulo Arriano, quien recogió sus enseñanzas. Aún así, el contexto histórico y las referencias permiten comprender que su vida temprana no fue distinta a la de miles de esclavos del imperio. Lo que lo hizo único fue la manera en que transformó esa condición en sabiduría universal. En sus orígenes encontramos el germen de su mensaje. La vida está llena de circunstancias fuera de nuestro control, pero lo que depende de nosotros es la manera de enfrentarlas. Epicteto, desde niño, tuvo que aceptar limitaciones que no podía cambiar. Esa práctica forzada de aceptar lo inevitable se convertiría en el núcleo de su visión filosófica. De esa manera lo personal se elevó a lo universal. Los contrastes entre debilidad y fortaleza, entre esclavitud y libertad, marcaron su carácter. Mientras otros veían la esclavitud solo como desgracia, él encontró en ella un terreno para ejercitar la mente. Comprendió que incluso en la peor de las condiciones, el ser humano puede elegir su actitud. Esta certeza, nacida de su infancia dura, sería la luz que guiaría sus futuros discípulos. El recuerdo de sus primeros años nos invita a reflexionar sobre el papel de las adversidades en la formación del espíritu. Epicteto no eligió su origen, pero sí eligió cómo interpretarlo. Su vida temprana demuestra que la filosofía no es un lujo de privilegiados, sino un refugio para los que sufren. Desde el comienzo, se perfila como un ejemplo de cómo la sabiduría puede florecer en el terreno más árido. Así, los orígenes de Epicteto en Hierápolis no solo son un detalle biográfico, sino la base de todo su pensamiento. Nacer esclavo en una tierra lejana y en tiempos convulsos no le impidió convertirse en un referente eterno de libertad interior. De la fragilidad de su infancia surgió una voz que atravesaría los siglos, recordándonos que lo esencial nunca depende de las cadenas externas, sino de la fortaleza del alma. Capítulo 2. Esclavitud en Roma. Al llegar a Roma como propiedad de Epafrodito, Epicteto se encontró inmerso en un mundo dominado por el lujo, la política y las intrigas del poder. Roma era el corazón del imperio, un lugar donde la vida de un esclavo podía ser irrelevante y al mismo tiempo esencial para el funcionamiento de la sociedad. Epicteto debía servir, obedecer y soportar las exigencias de un ambiente hostil. Allí comenzó a confrontar de manera directa la realidad de la esclavitud romana. La esclavitud en Roma no era un fenómeno aislado, sino la base económica y social del imperio. Los esclavos provenían de guerras, deudas o nacimientos, y sus destinos variaban desde los trabajos más duros hasta la cercanía con la élite. Epicteto, al pertenecer a un liberto influyente, tuvo un
acceso singular a los círculos de poder. Sin embargo, esa posición no anulaba las humillaciones y restricciones propias de su condición. Era, en esencia, una vida sin derechos. Epafrodito, su amo, había sido secretario de Nerón, lo que lo vinculaba a un ambiente cargado de excesos y violencia. Aunque algunos relatos señalan que no fue un amo cruel en comparación con otros, Epicteto seguía siendo tratado como una posesión. Las cadenas podían ser físicas o invisibles, pero estaban presentes en cada aspecto de su existencia. Esa experiencia lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera libertad. El contacto con la corte imperial le permitió observar de cerca la corrupción del poder y la fragilidad de quienes lo detentaban. Epicteto veía cómo los hombres libres, incluso los de mayor rango, eran esclavos de sus pasiones, miedos y ambiciones. Esta paradoja lo marcó profundamente. Los verdaderos prisioneros no eran los encadenados, sino aquellos dominados por sus deseos. Así nació en él una concepción distinta de esclavitud. Su propia condición de esclavo lo expuso a momentos de humillación y dolor. No podía decidir sobre su educación, sus desplazamientos, ni su vida cotidiana. La voluntad de su amo era la ley. No obstante, en medio de esa situación descubrió que había un espacio que nadie podía arrebatarle: su mente. A partir de entonces, comenzó a cultivar la idea de que la libertad auténtica era interior, independiente de las circunstancias externas. Se cuenta que Epicteto sufrió maltratos físicos durante esta etapa, que posiblemente dejaron secuelas permanentes en su cuerpo. Algunos autores sostienen que quedó cojo a causa de estos abusos. Aunque no hay certeza absoluta, la tradición refleja que su debilidad física nunca fue un obstáculo para su fortaleza espiritual. Transformó la experiencia del dolor en un motivo para reforzar su enseñanza sobre la resistencia del alma frente a la adversidad. La esclavitud también le dio la oportunidad de aprender a observar la conducta humana con atención. Veía tanto a los esclavos como a los hombres libres reaccionar ante el placer, la ira o la frustración. De ese ejercicio de contemplación nació su interés por el estoicismo, una filosofía que ofrecía herramientas prácticas para enfrentar el sufrimiento. Años más tarde, sus propias enseñanzas reflejarían esas observaciones constantes de la vida en Roma. La vida en la capital no era fácil para un esclavo, pero el entorno cultural de Roma le permitió acceder indirectamente a la filosofía. La ciudad estaba llena de maestros, escuelas y discusiones públicas. Aunque no podía participar abiertamente en ellas, Epicteto escuchaba, aprendía y retenía. Así comenzó a abrirse camino hacia el conocimiento que transformaría su vida. La esclavitud se convirtió en el escenario donde germinó su vocación filosófica. Uno de los aspectos más duros de esta etapa era la falta de control sobre el propio destino. Los esclavos podían ser vendidos, castigados o incluso ejecutados sin explicación. Epicteto vivía bajo esa amenaza constante. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo, aprendió a concentrarse en lo que dependía de él. Este ejercicio de distinguir entre lo controlable y lo incontrolable sería más tarde el pilar central de su filosofía. Los esclavos en Roma tenían diversos grados de servidumbre. Algunos trabajaban en minas o en el campo, mientras otros servían en casas ricas o en funciones administrativas. Epicteto se encontraba en una posición más cercana al círculo cultural e intelectual. Esto le ofreció una perspectiva única. Aunque carecía de libertad formal, estaba expuesto a un ambiente donde la filosofía podía florecer. Era una paradoja que marcaría toda su existencia. La relación con Epafrodito le permitió estar en contacto con personajes de gran influencia en la política romana. Esto no solo le abrió oportunidades, sino que también le mostró los peligros de la ambición desmedida. Al ver de cerca cómo incluso los poderosos vivían en constante ansiedad, comprendió que la esclavitud del alma era más devastadora que la física. Esa constatación reforzó su búsqueda de una libertad distinta. Roma era también un lugar de contrastes sociales abismales. Mientras los senadores vivían rodeados de lujos,
Los esclavos debían sobrevivir a las penurias diarias. Epicteto fue testigo de esa desigualdad, lo que alimentó su convicción de que la felicidad no dependía de la riqueza ni de las posesiones. Sus reflexiones partían de experiencias concretas y de la observación directa de un sistema profundamente injusto. En medio de estas condiciones, Epicteto empezó a desarrollar disciplina interior. No podía elegir lo que le sucedía, pero sí cómo responder. Esa práctica constante de autocontrol fue el inicio de su camino filosófico. Al mismo tiempo lo preparaba para enfrentar los momentos más difíciles de su vida. La esclavitud, lejos de quebrarlo, lo fortaleció espiritualmente y lo empujó hacia la sabiduría. El contacto con otros esclavos también fue significativo. Compartían sufrimientos, estrategias de supervivencia y pequeñas esperanzas. En esa comunidad de dolor, Epicteto aprendió la importancia de la solidaridad y del valor humano, aun en circunstancias de opresión. Más tarde, cuando fue maestro, siempre destacó que la dignidad del hombre no depende de su condición social, sino de su virtud. Esa idea se gestó en las sombras de la esclavitud. De esta etapa en Roma emergió un Epicteto que había conocido el dolor, la humillación y la falta de libertad, pero también la capacidad de resistir con la mente. La esclavitud no lo definió como víctima, sino como aprendiz de fortaleza interior. Roma, con todo su esplendor y crueldad, fue la fragua donde se templó el espíritu de quien más tarde enseñaría que nadie puede esclavizar el alma de un hombre que se pertenece a sí mismo. Capítulo 3. Aprendizaje con Musonio Rufo. En Roma, Epicteto tuvo la oportunidad de entrar en contacto con Musonio Rufo, uno de los filósofos estoicos más destacados de su tiempo. Musonio era conocido no solo por sus enseñanzas, sino también por vivir de acuerdo con ellas, algo que lo convirtió en un ejemplo práctico para sus discípulos. Para un esclavo como Epicteto, recibir instrucción de un pensador de tal prestigio fue un acontecimiento decisivo. Allí comenzó a transformar su vida interior en un camino consciente hacia la sabiduría. Musonio Rufo defendía que la filosofía debía ser vivida, no solo estudiada. Enseñaba que la virtud se ejercita en la vida cotidiana y que las pruebas como el hambre, el dolor o la pobreza eran oportunidades para poner a prueba el carácter. Este enfoque encajaba perfectamente con la experiencia de Epicteto, que conocía de primera mano las privaciones y sufrimientos. Bajo su guía, comprendió que su destino podía ser adverso, pero su mente debía permanecer firme y disciplinada. Las lecciones de Musonio no se limitaban a discursos, sino que buscaban moldear la conducta práctica de sus alumnos. Insistía en la importancia del autocontrol, la frugalidad y la valentía moral. Enseñaba que la filosofía era una preparación para la vida, una manera de enfrentar la adversidad con serenidad. Para Epicteto, escuchar estas palabras era como encontrar un espejo de su propia experiencia, pero con la claridad de un método que podía transmitirse. La relación entre maestro y discípulo fue fundamental. Musonio trataba de formar no eruditos, sino hombres capaces de vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Epicteto absorbía esas enseñanzas con intensidad, al punto de que sus futuros discursos reflejarían muchas de las ideas de su maestro. La disciplina de escuchar, reflexionar y aplicar lo aprendido se convirtió en el hábito que lo acompañaría toda la vida. Musonio también defendía la igualdad en la capacidad de razonar. Enseñaba que tanto hombres como mujeres podían y debían estudiar filosofía, porque la virtud no era patrimonio exclusivo de un género. Este principio, poco común en la Roma del siglo I, impactó en Epicteto, que más tarde replicaría esa idea en sus propios alumnos. El mensaje de universalidad de la virtud se grabó en su mente como una verdad indiscutible. Las enseñanzas de su maestro abordaban temas concretos, como el matrimonio, la alimentación o la educación de los hijos. Musonio veía en la vida diaria el terreno donde la filosofía debía practicarse. Para Epicteto, que había crecido en la esclavitud, esta visión resultaba reveladora. La filosofía no era un lujo académico,
sino una herramienta para cualquier ser humano. Así descubrió que su propia experiencia de sufrimiento podía convertirse en un ejercicio filosófico. El ambiente de las lecciones de Musonio era exigente. No se trataba de acumular conocimientos, sino de entrenar el carácter. Los alumnos eran instados a vivir de manera sobria, a soportar incomodidades y a no temer al infortunio. Epicteto, acostumbrado ya a una vida de privaciones, encontraba en este rigor un terreno natural. Por primera vez, su sufrimiento dejaba de ser un obstáculo y se transformaba en un campo de entrenamiento para el alma. La influencia de Musonio fue más allá del pensamiento abstracto. En él, Epicteto aprendió a observar la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. Aunque el término progairesis sería central en las propias enseñanzas de Epicteto más adelante, la semilla de esa distinción ya estaba en las lecciones de su maestro. Fue en estas aulas donde adquirió la claridad conceptual que lo llevaría a convertirse en un guía de otros. Musonio también fue un ejemplo de coherencia personal. Había sufrido exilios y persecuciones, pero nunca renunció a sus principios. Para Epicteto, observar cómo su maestro enfrentaba las dificultades con calma y dignidad era una lección viva más poderosa que cualquier discurso. Aprendió que la filosofía se mide no en palabras, sino en la manera de actuar cuando la adversidad golpea. Esa enseñanza práctica quedó grabada en su vida para siempre. El ambiente romano, sin embargo, no era fácil para los filósofos que desafiaban el poder. Musonio había sido desterrado en varias ocasiones por sus posturas críticas hacia los emperadores. Ese hecho mostró a Epicteto que la filosofía tenía un precio y que practicarla implicaba un compromiso real. Comprendió que seguir ese camino lo enfrentaría a riesgos, pero también que el valor de la virtud superaba cualquier temor a las represalias. La disciplina diaria, las charlas y los ejercicios filosóficos fueron moldeando a Epicteto. La formación con Musonio no lo convirtió de inmediato en maestro, pero sí lo preparó para resistir con fuerza los cambios que vendrían. En esas lecciones aprendió que la verdadera educación no consiste en memorizar, sino en transformar la manera de vivir. Por eso, más tarde, él mismo repetiría esa exigencia a sus alumnos en Nicópolis. Musonio veía en la filosofía un arte de curar el alma, similar a cómo la medicina cura el cuerpo. Esta metáfora resonó profundamente en Epicteto, que sufría limitaciones físicas. Entendió que aunque el cuerpo puede ser débil o enfermo, el alma puede fortalecerse con el ejercicio constante de la virtud. La filosofía era, en ese sentido, una medicina que ofrecía salud interior frente a los males inevitables de la vida. El rigor intelectual de Musonio también lo introdujo en la tradición estoica que se remontaba a Zenón de Sitio, Cleantes y Crisipo. Epicteto, aunque aún joven y limitado por su condición, se convirtió en heredero de una cadena de pensamiento que atravesaba siglos. Ese legado lo conectaba con una comunidad de sabios que habían defendido la idea de que la razón y la virtud son las verdaderas riquezas del ser humano. El aprendizaje con Musonio no fue un simple episodio en la vida de Epicteto, sino la etapa en la que su destino cambió definitivamente. Dejó de ser un esclavo resignado a su condición para convertirse en un discípulo consciente de que la libertad no dependía de cadenas externas. Bajo la influencia de su maestro, comenzó a reconocerse como dueño de su juicio y responsable de su actitud ante la vida. Al final de este periodo, Epicteto ya no era solo un esclavo con inquietudes filosóficas, sino un hombre en proceso de formación interior. La guía de Musonio Rufo le proporcionó el marco conceptual y la disciplina práctica para enfrentar lo que vendría. La semilla del maestro germinó en él con fuerza, y con el tiempo florecería en enseñanzas que inspirarían a generaciones enteras, siempre con la marca de aquel aprendizaje decisivo. Capítulo 4. Libertad interior y progairesis. Uno de los conceptos más profundos que Epicteto desarrolló fue el de la progairesis, término griego que alude a la facultad de elección racional. Para él, la verdadera libertad no consistía en estar exento de cadenas externas, sino en dominar el propio juicio interior.
La prohairesis era la capacidad del ser humano de decidir cómo reaccionar frente a cualquier circunstancia. Nadie podía arrebatar esa facultad, ni siquiera el amo más cruel. Epicteto insistía en que la mente es el único territorio inviolable del hombre. Podían someter el cuerpo, arrebatar los bienes materiales o imponer sufrimiento, pero la manera de interpretar esos hechos pertenecía solo al individuo. En esa convicción hallaba la clave de la libertad interior. La esclavitud, la pobreza o la enfermedad podían limitar la vida externa, pero nunca el ejercicio de la razón y la voluntad. Para explicar esta idea, Epicteto recurría a ejemplos simples de la vida diaria. Decía que, si alguien insultaba, el insulto en sí no dañaba, sino la interpretación que uno hacía de él. Si sufría dolor físico, podía decidir si lo vivía como una desgracia o como una oportunidad de fortaleza. Este enfoque práctico hacía de la filosofía estoica un arte de vivir más que un sistema abstracto. La prohairesis era un escudo frente al infortunio. La libertad interior no significaba indiferencia ante la vida, sino comprensión de los límites de nuestro poder. Epicteto enseñaba a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esa distinción se convirtió en la base de toda su doctrina. Lo que depende de nosotros, como nuestras opiniones, deseos y juicios, debe ser cuidado con disciplina. Lo que no depende, como la salud, la riqueza o la fama, debe aceptarse con serenidad. Este principio le permitió transformar su experiencia de esclavitud en un campo de entrenamiento espiritual. Aprendió que las cadenas externas no eran las más poderosas, sino las que el hombre mismo se imponía a través de pasiones descontroladas y falsas creencias. Epicteto veía en la prohairesis una fortaleza inquebrantable, un refugio donde ninguna tiranía podía penetrar. Esa idea inspiró a sus alumnos a buscar la libertad en sí mismos. En sus discursos solía insistir en que la clave de la felicidad estaba en la armonía entre razón y naturaleza. El hombre debía vivir de acuerdo con lo que la razón dictaba, y no dejarse arrastrar por la ira o el deseo. La prohairesis era, en este sentido, la capacidad de alinearse con el orden racional del cosmos. La libertad no era un privilegio político, sino un ejercicio continuo de autodominio y comprensión del mundo. Epicteto también advertía contra la ilusión de controlar lo externo. Consideraba necio al que se desespera por perder riqueza, posición social o reconocimiento, pues esas cosas no están bajo nuestro poder. En cambio, quien cultiva la prohairesis entiende que la verdadera pérdida es la corrupción del carácter. Nada externo puede dañar a un hombre virtuoso, porque la virtud depende exclusivamente de su elección interior. La prohairesis se convirtió en la herramienta para enfrentar el sufrimiento y la muerte. Epicteto enseñaba que incluso ante la amenaza de tortura o ejecución, el hombre podía conservar su libertad interior si mantenía su juicio recto. El cuerpo podía ser quebrado, pero la voluntad no. Esa visión ofrecía consuelo a quienes vivían bajo regímenes opresivos, mostrando que la dignidad humana no se entrega a la fuerza. Este pensamiento lo llevó a redefinir el concepto de esclavitud. Para Epicteto, esclavo no era solo quien servía a un amo, sino cualquiera dominado por pasiones, miedos o deseos desmedidos. Un senador podía ser esclavo de su ambición, mientras que un cautivo podía ser libre en su interior. Con esta inversión radical de valores, mostró que la libertad verdadera no dependía del estatus social, sino de la fortaleza del alma. El concepto de prohairesis también implicaba responsabilidad personal. Al afirmar que la libertad está en nuestras elecciones, Epicteto descartaba las excusas. Nadie podía culpar al destino o a los demás por su carácter. Cada individuo debía responder por la manera en que utilizaba su facultad de elección. Esta exigencia moral era dura, pero a la vez liberadora, porque ponía en las manos del hombre el control de su vida interior. En sus lecciones, destacaba que la serenidad no era pasividad, sino acción conforme a la razón. El hombre libre interiormente actúa con justicia, valentía y templanza, sin dejarse arrastrar por lo que escapa a su poder.
La prohairesis se convertía así en una brújula ética. No bastaba con soportar el dolor, era necesario transformar cada circunstancia en una ocasión para vivir conforme a la virtud. La fuerza de estas enseñanzas radicaba en su coherencia con la experiencia personal de Epicteto. Habiendo conocido la esclavitud, el dolor y la precariedad, hablaba con la autoridad de quien había puesto en práctica lo que enseñaba. Sus alumnos no veían en él un teórico distante, sino un hombre que vivía cada día el ejercicio de la libertad interior. Esa autenticidad dio a su doctrina un poder duradero. El mensaje de la prohairesis trascendía los límites de la filosofía estoica y alcanzaba dimensiones universales. Cualquier persona, en cualquier tiempo, podía aplicar este principio a su vida. La libertad interior no requería riqueza ni poder, sino disciplina y claridad de juicio. Por eso, siglos después, sus palabras seguirían inspirando a quienes buscan serenidad en medio de un mundo incierto. En la práctica cotidiana, Epicteto exhortaba a no temer la pérdida de bienes ni la adversidad. Lo único verdaderamente temible era renunciar al dominio sobre uno mismo. Esa era la auténtica tragedia, entregar la prohairesis al capricho de las circunstancias. Al mantenerla firme, incluso la desgracia más grande podía ser enfrentada con dignidad. Así, la libertad se convertía en un estado del alma, no en una condición externa. Con la formulación de la prohairesis, Epicteto ofreció al mundo una de las ideas más poderosas de la filosofía estoica. Enseñó que la verdadera fortaleza no radica en vencer enemigos externos, sino en gobernarse a sí mismo. La libertad interior se convirtió en su legado más duradero, una verdad que atravesó los siglos y que aún hoy recuerda que nadie puede encadenar al hombre que domina su propio juicio. Capítulo 5. Destierro y camino a Nicópolis. En el año 93 d.C., el emperador Domiciano tomó la decisión de expulsar de Roma a todos los filósofos. Temía que sus enseñanzas fomentaran la disidencia y amenazaran su autoridad absoluta. Epicteto, que ya era un maestro conocido en la ciudad, fue incluido en esa medida. La expulsión marcó un punto de quiebre en su vida, obligándolo a dejar atrás la capital del imperio. Sin embargo, ese destierro se transformó en una oportunidad inesperada. Nicópolis, en la región de Epiro, fue el lugar al que se dirigió tras el edicto de expulsión. Fundada por Augusto en conmemoración de su victoria en Accio, la ciudad estaba lejos de los centros de poder romano. Allí Epicteto encontró un espacio propicio para enseñar sin las tensiones políticas que dominaban Roma. Lo que comenzó como una imposición hostil del emperador se convirtió en el escenario donde su pensamiento alcanzaría su madurez. El destierro no fue para Epicteto un motivo de desesperación, sino una prueba más de la filosofía que practicaba. Había aprendido a aceptar lo que no dependía de él y a concentrarse en lo que sí estaba bajo su control. Así, en lugar de lamentarse, convirtió el exilio en un camino de libertad. Nicópolis representó un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir plenamente de acuerdo con el estoicismo. La decisión de Domiciano había sacado a muchos filósofos de Roma, entre ellos estoicos, cínicos y académicos. Este exilio colectivo dispersó la filosofía por distintas regiones del imperio. Epicteto fue uno de los que supo aprovecharlo para crear un nuevo centro de enseñanza. Su actitud mostró que la adversidad puede ser transformada en una semilla de crecimiento siempre que se mantenga firme la prohairesis. Al llegar a Nicópolis, Epicteto era ya un hombre maduro, marcado por la experiencia de la esclavitud y la enseñanza en Roma. Traía consigo la sabiduría práctica que había cultivado durante años. Esa riqueza interior le permitió establecer rápidamente una escuela que atraería discípulos de diferentes lugares. El exilio, lejos de silenciarlo, amplificó su voz a través de una comunidad que buscaba guía filosófica. El ambiente de Nicópolis ofrecía calma en comparación con la agitación romana. La ciudad, aunque no tan majestuosa como la capital, contaba con espacios públicos donde podían reunirse alumnos y maestros. Epicteto,
Organizó allí sus enseñanzas, transmitiendo a sus discípulos las lecciones sobre la libertad interior, la serenidad ante el dolor y la disciplina del carácter. Nicópolis se convirtió en un refugio de filosofía práctica. El destierro también lo liberó de la presión de la vida cortesana. En Roma, los filósofos estaban bajo vigilancia, constantemente expuestos a la sospecha de conspirar contra el poder. En cambio, en Nicópolis pudo hablar con mayor franqueza, desarrollando su estilo directo y exigente. Sus enseñanzas adquirieron un tono más libre, centrado en formar hombres capaces de soportar cualquier circunstancia con dignidad. La expulsión de Domiciano, aunque dolorosa, se ajustaba a la visión estoica del destino. Epicteto enseñaba que el cosmos tenía un orden racional y que cada acontecimiento debía ser aceptado como parte de ese plan. Él mismo aplicó esa idea a su vida. En lugar de considerar el destierro una injusticia, lo interpretó como una nueva tarea. La filosofía se convertía así en una práctica coherente entre pensamiento y acción. Nicópolis, situada en un cruce de caminos, atrajo a jóvenes de diferentes partes del imperio que buscaban instrucción. La reputación de Epicteto creció rápidamente, no por su riqueza ni su posición social, sino por la fuerza de sus palabras. Su vida austera y su coherencia personal lo hacían respetado incluso por quienes no compartían sus ideas. El exilio se transformó en una plataforma para difundir con más amplitud el estoicismo. El camino hacia Nicópolis fue también un símbolo del tránsito interior que había recorrido. Pasó de ser un esclavo en Roma a un maestro en libertad relativa en Grecia. La geografía acompañaba su transformación espiritual. Allí, lejos del ruido del poder, podía dedicar sus energías a formar discípulos y consolidar su pensamiento. Lo que parecía una pérdida terminó siendo una victoria silenciosa. El exilio no eliminó las dificultades materiales. Epicteto vivía con austeridad, sin lujos ni comodidades, manteniendo la sencillez que siempre había defendido. No poseía riquezas ni buscaba honores. Para él, la enseñanza era suficiente recompensa. Esa vida frugal reforzaba su credibilidad ante los alumnos que veían en él un ejemplo vivo de coherencia entre palabra y acción. En Nicópolis, Epicteto encontró un terreno fértil para desplegar la enseñanza del autocontrol y la aceptación del destino. Las circunstancias del exilio se transformaron en ejemplos prácticos que ilustraban sus lecciones. Cada dificultad era una demostración de que lo externo no define al hombre, sino su manera de enfrentarlo. De esa manera, el destierro se convirtió en la mayor lección de su vida. El destierro coincidió con un periodo en que el imperio se volvía más hostil hacia las corrientes filosóficas, críticas. Sin embargo, la distancia de Nicópolis lo protegió de la persecución directa. Allí pudo dedicarse a consolidar una escuela estable en la que alumnos como Arriano registrarían sus palabras. Gracias a ello, sus enseñanzas no se perdieron y atravesaron los siglos. El exilio también le permitió profundizar en la independencia interior. Alejado de la vida política y social romana, Epicteto se concentró en el núcleo de su filosofía, el dominio de la mente. Nicópolis fue un laboratorio espiritual donde comprobó que la libertad verdadera no se encuentra en los privilegios, sino en la fortaleza interior. Cada día de exilio era una confirmación de esa verdad. Con el tiempo, lo que comenzó como una medida punitiva del emperador terminó transformándose en el legado más grande de Epicteto. El destierro a Nicópolis abrió el camino para que su filosofía alcanzara su plenitud. Allí, en la periferia del imperio, nació un maestro que enseñaría a generaciones enteras que ninguna expulsión, ninguna pérdida ni ninguna cadena puede someter al alma que se pertenece a sí misma. Capítulo 6. La escuela de Nicópolis. En Nicópolis, Epicteto fundó una escuela que pronto se convirtió en un centro reconocido del pensamiento estoico. No contaba con grandes edificios ni lujos, pero su fuerza residía en la palabra viva y en la coherencia del maestro. Los discípulos llegaban desde distintas regiones del imperio,
atraídos por la fama de su enseñanza austera y profunda. La sencillez del lugar contrastaba con la grandeza de las ideas que allí se transmitían. La enseñanza se realizaba en forma de conversaciones y discursos, más que en clases estructuradas. Epicteto hablaba a sus alumnos sobre la vida cotidiana, sobre cómo enfrentar la ira, la pobreza, el miedo o la enfermedad. Sus lecciones no eran especulativas, sino ejercicios prácticos para fortalecer la mente. Los estudiantes aprendían que la filosofía era un entrenamiento constante, no un adorno intelectual. Uno de los aspectos más llamativos de la escuela era su apertura a todo aquel que quisiera aprender. No se exigían condiciones sociales ni riquezas para ser admitido. Epicteto enseñaba tanto a jóvenes de familias nobles como a hombres comunes en busca de guía. Este carácter inclusivo hizo que la escuela se distinguiera en el mundo romano, donde la filosofía solía ser un privilegio de las élites. El estilo de Epicteto era directo y exigente. No buscaba complacer a sus discípulos, sino confrontarlos con la realidad de su carácter. Les señalaba sus debilidades y los retaba a transformarse. Muchos lo recordaban no solo por sus palabras, sino por la intensidad con la que transmitía la necesidad de vivir conforme a la razón. La escuela era más que un lugar de estudio, un espacio de disciplina interior. Entre sus alumnos destacó Arriano de Nicomedia, quien más tarde sería general y gobernador romano. Fascinado por la claridad y la coherencia de Epicteto, decidió registrar por escrito gran parte de sus enseñanzas. Gracias a sus apuntes, conocidos como discursos y el Enquiridión, hoy podemos conocer con detalle la doctrina del filósofo. Sin Arriano, gran parte de lo que se dijo en Nicópolis se habría perdido para siempre. La escuela no se limitaba a la teoría, sino que promovía una forma de vida. Epicteto vivía de manera austera, sin buscar riquezas ni honores, y pedía a sus alumnos que hicieran lo mismo. Les enseñaba que la virtud debía practicarse en cada gesto, en la manera de hablar, de comer, de reaccionar ante la ofensa o la pérdida. Cada día era una oportunidad de ejercitar la libertad interior. El ambiente de Nicópolis estaba marcado por la serenidad. Lejos de la corte romana, los discípulos podían dedicarse al estudio sin el miedo a la persecución política. Epicteto aprovechaba ese clima para insistir en que la filosofía debía ser un refugio contra las tormentas externas. No se trataba de huir del mundo, sino de estar preparados para enfrentarlo con equilibrio y firmeza. Las enseñanzas abordaban temas variados: la relación con los dioses, la naturaleza del bien y el mal, la importancia de la razón y el papel de la disciplina. Epicteto insistía en que la virtud era suficiente para alcanzar la felicidad. Nada externo, ni el poder, ni la riqueza podía garantizar una vida plena. Solo la coherencia entre pensamiento y acción ofrecía serenidad verdadera. La fama de la escuela se extendió rápidamente. Jóvenes de distintas provincias acudían a escuchar al filósofo, y algunos incluso permanecían años bajo su guía. Aunque Epicteto no escribió nada, su voz resonaba en las memorias de sus discípulos. La escuela de Nicópolis se convirtió en un foco de resistencia cultural frente al materialismo y la ambición desmedida que dominaban el imperio. La relación entre maestro y alumno era cercana y exigente. Epicteto no toleraba la complacencia ni las excusas. Les pedía a sus discípulos que practicaran lo que aprendían, que no se quedaran en la teoría. Quien quería seguirlo debía estar dispuesto a transformar su vida entera. La escuela era, en este sentido, una comunidad de disciplina más que un aula de debate. La simplicidad de sus enseñanzas contrastaba con la complejidad del mundo romano. Mientras muchos se perdían en discursos retóricos, Epicteto regresaba siempre a lo esencial: distinguir lo que depende de nosotros y lo que no. Ese principio, repetido con insistencia, se convirtió en el núcleo de su doctrina. Los alumnos aprendían que el secreto de la felicidad estaba al alcance de todos. En Nicópolis también se vivía un ambiente de austeridad material. Epicteto no poseía grandes bienes y enseñaba que la riqueza exterior no era necesaria para alcanzar plenitud.
Sus discípulos lo veían como un ejemplo vivo, alguien que practicaba lo que predicaba. Esta coherencia era su mayor fuerza y la razón por la que muchos lo veneraban como un sabio auténtico. El impacto de la escuela no fue inmediato en términos políticos, pero sí en la formación de generaciones. Los jóvenes que pasaban por Nicópolis llevaban consigo una visión del mundo que los acompañaba en sus carreras militares, administrativas o intelectuales. De esa manera, la influencia de Epicteto se fue extendiendo por todo el imperio, no desde los palacios, sino desde la disciplina interior de sus discípulos. La escuela funcionó durante muchos años, convirtiéndose en el hogar intelectual de Epicteto hasta su vejez. Allí dedicó su vida a enseñar, sin buscar reconocimiento ni riqueza. Cada día repetía las mismas verdades fundamentales, convencido de que el hombre necesita recordar constantemente lo que es esencial. La perseverancia en esta tarea lo convirtió en un faro de sabiduría práctica. La escuela de Nicópolis fue el lugar donde Epicteto alcanzó la plenitud de su pensamiento. Allí demostró que la filosofía podía ser vivida y compartida sin necesidad de escritos propios. Gracias a la labor de sus discípulos, especialmente de Arriano, ese mensaje trascendió su tiempo. Nicópolis se convirtió en el símbolo de una enseñanza que no dependía del poder externo, sino de la fortaleza del espíritu. Capítulo 7. Discursos y Enquiridión. Epicteto nunca escribió sus enseñanzas. Creía que la filosofía debía vivirse y transmitirse oralmente, en la relación directa entre maestro y discípulo. Su voz era el instrumento de su doctrina, y su vida, el ejemplo que la confirmaba. Sin embargo, gracias a Arriano de Nicomedia, hoy conocemos gran parte de sus ideas. Este alumno, profundamente admirado por la claridad del maestro, decidió transcribir sus lecciones en una serie de textos. Los discursos de Epicteto fueron compilados a partir de las notas de Arriano. Originalmente constaban de 8 libros, aunque solo 4 llegaron hasta nosotros. En ellos se recogen conversaciones y reflexiones del filósofo sobre los más diversos temas: la libertad, el deber, la muerte, la providencia y la virtud. No eran tratados sistemáticos, sino palabras vivas, dirigidas a instruir a quienes lo escuchaban. El estilo de los discursos es directo, práctico y a menudo desafiante. Epicteto no buscaba agradar ni embellecer con retórica, sino golpear la conciencia del oyente. Sus palabras buscaban despertar a quienes vivían dormidos en la comodidad o en la esclavitud de los deseos. El tono exigente era parte de su método pedagógico. La filosofía debía incomodar para transformar. Arriano, en el prefacio de los discursos, confiesa que no añadió nada de su propia cosecha. Asegura que lo escrito corresponde exactamente a lo que escuchó de boca de Epicteto. Esa fidelidad hace de los discursos una ventana única a la enseñanza oral del maestro. Aunque falten 4 libros, los que sobrevivieron son suficientes para mostrar la profundidad de su pensamiento y su coherencia vital. El Enquiridión o Manual es la otra gran obra que nos legó Arriano. A diferencia de los discursos, este texto es breve y conciso, una especie de compendio práctico de las enseñanzas más esenciales. El manual estaba pensado como una guía portátil para recordar, en cualquier circunstancia, los principios fundamentales del estoicismo. Su brevedad lo convirtió en un compañero inseparable de muchos. El Enquiridión comienza con la distinción central entre lo que depende de nosotros y lo que no. Desde ese punto, desarrolla consejos concretos sobre cómo enfrentar el dolor, la pérdida, la ofensa y la muerte. No es un tratado teórico, sino un conjunto de instrucciones para ejercitar la mente. Su sencillez es la clave de su grandeza, pues hace accesible la filosofía a cualquier persona. Durante siglos, el Enquiridión fue utilizado como manual de vida en distintas tradiciones. En la antigüedad tardía, fue leído por filósofos paganos y cristianos. En la Edad Media, monjes y eruditos lo estudiaron como fuente de disciplina espiritual. En la modernidad, influyó en pensadores y educadores que lo usaban como ejemplo de moral práctica.
Su vigencia es testimonio de la fuerza atemporal de sus enseñanzas. Los discursos, en cambio, muestran a Epicteto en su contexto pedagógico. Allí se aprecia cómo respondía a preguntas, corregía a sus discípulos y abordaba situaciones concretas. Su voz, recogida por Arriano, conserva el tono de diálogo y de exhortación viva. Gracias a estos textos, es posible imaginar el ambiente de Mínubitz, su escuela en Nicópolis, y la intensidad con la que enseñaba. Un aspecto llamativo de los discursos es la insistencia en que la filosofía no es para el deleite intelectual, sino para la acción. Epicteto critica a quienes estudian solo para discutir o presumir de sabiduría. La verdadera filosofía, decía, se prueba en cómo uno soporta la desgracia, cómo actúa con justicia y cómo controla sus pasiones. Este énfasis práctico lo distingue de otros pensadores más especulativos. El Enquiridión, por su parte, se convirtió en un texto de referencia para soldados, gobernantes y religiosos. Su carácter portátil lo hacía ideal para la vida cotidiana, como recordatorio constante de que la serenidad depende de la mente. Muchos lo memorizaban, repitiendo sus máximas como mantras en momentos de dificultad. Era una herramienta de resistencia espiritual frente a la incertidumbre del mundo. La preservación de estas obras se debe en gran medida al prestigio de Arriano, quien, siendo ya un personaje político influyente, difundió los escritos de su maestro. Su fidelidad al transmitir las palabras de Epicteto garantizó que la esencia de su enseñanza sobreviviera a los siglos. De no haber sido por él, el legado del filósofo podría haberse perdido con su muerte. Ambos textos, los discursos y el Enquiridión, representan dos dimensiones complementarias. Los primeros nos muestran la riqueza del diálogo vivo, con su diversidad de temas y ejemplos. El segundo ofrece la síntesis clara de un camino ético. Juntos constituyen la base de la influencia de Epicteto en la historia de la filosofía. Su impacto fue enorme en pensadores posteriores, desde Marco Aurelio hasta intelectuales modernos. El lenguaje empleado en estas obras es sencillo, sin adornos excesivos. Epicteto hablaba como un maestro que buscaba ser comprendido por todos, no solo por eruditos. Esta claridad contribuyó a que sus enseñanzas trascendieran las barreras del tiempo y del idioma. Lo esencial de la vida, pensaba, debía expresarse con palabras claras para que cualquiera pudiera aplicarlo a su existencia. Los textos transmitidos por Arriano no solo preservaron las ideas de Epicteto, sino también su método pedagógico. Muestran a un maestro que corregía con dureza, pero también con intención de liberar al discípulo de la ignorancia. La filosofía era un entrenamiento constante, una gimnasia del alma. Esa visión práctica sigue siendo reconocida como una de las mayores contribuciones del estoicismo. Con los discursos y el Enquiridión, Epicteto alcanzó la inmortalidad literaria sin haber escrito nada. Sus palabras, recogidas por su discípulo, se convirtieron en guía de vida para generaciones enteras. La fuerza de sus enseñanzas no residía en la belleza formal, sino en la verdad que contenían. Así, el eco de su voz en Nicópolis llegó a resonar a lo largo de los siglos como una llamada constante a la libertad interior. Capítulo 8. Ética del control y la serenidad. El núcleo de la enseñanza de Epicteto se basa en la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. A partir de esta premisa, construyó una ética del control, donde el dominio interior se convertía en la clave de la libertad. Para él, todo sufrimiento humano nace de confundir esos dos ámbitos. Si aprendemos a concentrarnos solo en lo que está en nuestro poder, podemos alcanzar serenidad aún en medio de la tormenta. Epicteto afirmaba que la voluntad, los juicios y las intenciones pertenecen al ámbito del control. En cambio, la salud, la riqueza, la fama y las circunstancias externas no dependen totalmente de nosotros. Al aceptar esta división, el hombre se libera de la frustración de querer cambiar lo que está más allá de su alcance. Esta aceptación no es resignación, sino un acto de sabiduría y fortaleza interior.
La serenidad surge cuando la mente deja de pelear contra lo inevitable. Epicteto enseñaba que resistirse al curso natural del mundo es fuente de angustia. En cambio, fluir con el orden de la naturaleza nos permite vivir en paz. Esta idea estaba en sintonía con el principio estoico del logos universal, la razón cósmica que gobierna el destino. La armonía interior reflejaba la armonía del cosmos. Uno de los puntos más prácticos de su ética era el manejo de las pasiones. Epicteto distinguía entre impresiones y juicios. Las impresiones son inevitables. Sentimos dolor, placer o miedo. Pero el juicio que hacemos sobre esas impresiones depende de nosotros. Allí radica la posibilidad de control. Al educar la mente, el hombre puede transformar la reacción automática en una respuesta racional y serena. La ira era uno de los ejemplos más claros. Epicteto afirmaba que nadie nos ofende en sí mismo, sino que es nuestra interpretación la que nos hiere. Si comprendemos esto, podemos mantener la calma incluso ante insultos o provocaciones. La serenidad no significa insensibilidad, sino dominio sobre la respuesta. Así, la ética del control se convierte en una herramienta para vivir en sociedad con justicia y equilibrio. También enseñaba a aceptar la muerte como parte natural de la existencia. La angustia surge cuando tratamos la muerte como un mal absoluto, algo que debería evitarse a toda costa. Epicteto insistía en que la muerte no depende de nosotros, pero sí la manera de afrontarla. Quien la acepta con serenidad demuestra que ha comprendido la naturaleza y ha alcanzado verdadera libertad interior. En su visión, la virtud era la única fuente genuina de felicidad. Todo lo externo podía cambiar, pero la rectitud del carácter permanecía bajo nuestro poder. La serenidad se construye sobre la práctica de la justicia, la valentía, la templanza y la sabiduría. Estas virtudes no eran adornos morales, sino herramientas de resistencia frente a la adversidad. La ética del control era, en esencia, una ética de la virtud. Epicteto también enseñaba a no temer la pobreza. Para él, el problema no era carecer de bienes, sino la esclavitud del deseo de tener más. Un hombre pobre podía ser libre y feliz si mantenía el dominio sobre su mente. En cambio, un rico podía vivir atormentado por el miedo a perder lo que tenía. La serenidad se hallaba en la independencia interior, no en la acumulación de posesiones. La vida en comunidad era otra dimensión de su ética. Epicteto insistía en que el autocontrol no debía aislarnos, sino hacernos mejores miembros de la sociedad. La serenidad nos permite tratar a los demás con justicia, sin dejarnos arrastrar por el odio o la envidia. Así, la libertad interior se convierte en un beneficio colectivo, pues un hombre dueño de sí mismo contribuye a la armonía del grupo. El control interior también se aplicaba a las ambiciones políticas. Epicteto aconsejaba a quienes aspiraban a cargos públicos que recordaran qué dependía de ellos y qué no. El reconocimiento y el poder son inciertos, pero la rectitud personal siempre está bajo nuestro mando. Solo quien mantiene la serenidad frente a la gloria y al fracaso puede ejercer con justicia cualquier responsabilidad pública. La serenidad, según Epicteto, no era pasividad, sino energía dirigida correctamente. Un hombre sereno puede actuar con firmeza porque no está paralizado por el miedo o la ira. El autocontrol no lo hace indiferente, sino más eficaz en sus acciones. De esta forma, la ética del control no conduce a la inacción, sino a una vida activa y orientada por la razón. Epicteto enseñaba que cada día debía ser una práctica constante. No bastaba con comprender intelectualmente la diferencia entre lo que depende y lo que no depende. Había que recordarlo en cada situación concreta, al perder un objeto, al enfermar, al ser insultado o al enfrentar el fracaso. La serenidad era fruto de un entrenamiento diario, semejante al de un atleta que fortalece su cuerpo con ejercicio continuo. El objetivo último de esta ética era alcanzar la imperturbabilidad del alma, lo que los estoicos llamaban ataraxia. Esta calma no era indiferencia al mundo,
sino aceptación de su orden. La persona que logra ataraxia vive con una alegría serena, libre de la esclavitud de los deseos y los miedos. Epicteto veía en este estado la plenitud de la existencia humana, posible para cualquiera que ejercite su mente. Los discursos y el Enquiridión muestran con claridad esta orientación práctica. Sus máximas no buscaban adornar la mente con teorías, sino servir como recordatorios constantes para enfrentar la vida. Por eso sus enseñanzas siguen siendo útiles siglos después, porque responden a problemas universales del ser humano. La ética del control y la serenidad no pertenece solo a su tiempo, sino a todo aquel que sufra o tema. En última instancia, la enseñanza de Epicteto era una invitación a vivir libres de esclavitudes internas. Controlar lo que depende de nosotros y aceptar lo que no, esa era la fórmula de la serenidad. Con ella, cualquier adversidad podía convertirse en una oportunidad de fortaleza. Así, su ética ofrecía un camino claro hacia la paz interior, recordando que la verdadera libertad está siempre en el dominio del alma. Capítulo 9. Influencia y recepción a través de los siglos. La influencia de Epicteto comenzó ya en su propia época, cuando discípulos como Arriano difundieron sus enseñanzas en el mundo romano. Aunque nunca buscó honores, sus ideas alcanzaron a personajes de gran relevancia. Uno de ellos fue el emperador Marco Aurelio, quien siglos después reflejaría en sus meditaciones la huella del pensamiento estoico. El eco de Nicópolis se extendió más allá de la vida del maestro. Marco Aurelio nunca conoció a Epicteto personalmente, pero leyó sus obras a través de los apuntes de Arriano. En ellas encontró un modelo de disciplina interior que guió su gobierno en tiempos de crisis. El emperador estoico aplicó las máximas de Epicteto en medio de guerras, pestes y dificultades políticas. Esta conexión muestra la capacidad de su filosofía de orientar incluso al hombre más poderoso del imperio. En la antigüedad tardía, las ideas de Epicteto fueron estudiadas junto con las de Séneca y Marco Aurelio como pilares del estoicismo. Sin embargo, su enfoque práctico lo hizo especialmente atractivo para quienes buscaban guía espiritual. Filósofos paganos y cristianos lo leyeron con atención. Algunos, pensadores cristianos, encontraron en su énfasis en la virtud y el dominio interior puntos de convergencia con su propia tradición. Durante los primeros siglos del cristianismo, autores como Orígenes y Tertuliano reconocieron afinidades entre la ética estoica y la moral cristiana. Aunque había diferencias doctrinales, la idea de controlar las pasiones y vivir conforme a la virtud resonaba en ambos mundos. El Enquiridión llegó a ser leído en monasterios como un manual de disciplina espiritual adaptado a la vida ascética de los monjes. En la Edad Media, las obras de Epicteto circularon en traducciones parciales, muchas veces a través de versiones latinas derivadas de Arriano. La filosofía estoica, aunque eclipsada por el cristianismo, nunca desapareció por completo. Monjes y eruditos copiaban sus máximas como consejos prácticos para enfrentar el sufrimiento. En esa época, Epicteto era visto más como un sabio moral que como un filósofo técnico. El Renacimiento supuso un renacer de su influencia. Humanistas europeos redescubrieron sus escritos y los tradujeron a lenguas vernáculas. Su mensaje de libertad interior y dominio de sí mismo fascinó a pensadores que buscaban modelos de vida alejados de la corrupción política. El Enquiridión fue editado y comentado en numerosas ocasiones, convirtiéndose en un texto de referencia para la educación humanista. En el siglo XVII, el filósofo francés Descartes reconoció la importancia del estoicismo como inspiración para su idea de la autonomía de la razón. Aunque no lo citó de manera constante, la influencia de Epicteto y otros estoicos estaba presente en su proyecto. La modernidad temprana vio en el estoicismo una escuela capaz de ofrecer firmeza en tiempos de inestabilidad política y religiosa. Otro momento clave de su recepción se dio en la Inglaterra del siglo XVIII. Intelectuales y educadores británicos utilizaron el Enquiridión como manual de formación moral para estudiantes y soldados.
La claridad de sus máximas lo hacía especialmente útil como guía práctica. En una época marcada por guerras y revoluciones, la serenidad estoica era un refugio frente al caos. El filósofo alemán Immanuel Kant también reconoció la importancia del estoicismo, aunque desarrolló una ética distinta, basada en el deber y la razón pura. Valoró en Epicteto el ejemplo de un hombre que había encontrado libertad en la interioridad. La idea de que la dignidad no depende de las circunstancias externas resonó en su pensamiento sobre la autonomía moral. En el siglo XIX, el estoicismo influyó en escritores y pensadores que buscaban fortaleza frente a las crisis de la modernidad. Epicteto fue leído por intelectuales como Schopenhauer y por educadores que lo presentaban como modelo de disciplina. Su figura pasó a ser la de un guía universal, alguien cuya voz podía sostener tanto a un obrero como a un erudito en momentos de dificultad. Durante el siglo XX, en medio de guerras mundiales y crisis existenciales, su mensaje cobró nueva relevancia. El Enquiridión fue publicado en múltiples idiomas y leído por soldados en el frente. Psicólogos y filósofos existencialistas encontraron en él un ejemplo de resiliencia. Incluso la terapia cognitivo-conductual, una de las corrientes más influyentes de la psicología moderna, se inspiró en parte en las enseñanzas estoicas sobre los juicios y las emociones. El impacto de Epicteto también alcanzó al campo religioso moderno. Teólogos cristianos y pensadores judíos lo estudiaron como ejemplo de moral natural. Su insistencia en la dignidad del ser humano, más allá de la esclavitud o la pobreza, lo convirtió en un aliado para quienes defendían los derechos humanos. Su voz fue vista como un puente entre la filosofía antigua y las luchas modernas por la libertad. En la cultura popular contemporánea, Epicteto aparece citado en manuales de liderazgo, libros de autoayuda y programas de formación personal. Aunque a veces simplificadas, sus ideas siguen inspirando a quienes buscan calma en un mundo acelerado. El principio de concentrarse en lo controlable es hoy un consejo habitual en psicología y desarrollo personal, prueba de la universalidad de su pensamiento. Las universidades modernas lo estudian como uno de los grandes representantes del estoicismo tardío. Su figura es valorada no solo por la filosofía, sino por su ejemplo vital. De esclavo pasó a maestro, mostrando que la sabiduría puede surgir en cualquier condición social. Su vida y su obra son testimonio de la capacidad humana de transformar la adversidad en fuerza interior. A través de los siglos, Epicteto ha sido leído como filósofo, guía moral y maestro de vida. Su influencia no se limitó a su tiempo ni a una escuela concreta, sino que atravesó culturas, religiones y épocas. Su mensaje esencial, que la libertad verdadera reside en la mente, continúa inspirando a quienes buscan serenidad. Esa vigencia es la prueba definitiva de que su voz aún resuena en el corazón de la humanidad. Capítulo 10. Curiosidades y legado. Un dato curioso sobre Epicteto es que, a pesar de su fama, llevó siempre una vida austera. Nunca acumuló riquezas ni buscó prestigio político. Vivía en una pequeña casa en Nicópolis y rechazaba cualquier forma de lujo. Su coherencia personal hizo que sus discípulos lo vieran como un ejemplo vivo de filosofía encarnada. La sencillez era parte de su enseñanza, tanto como sus palabras. Otra curiosidad es que Epicteto nunca se casó ni tuvo hijos. Algunos relatos señalan que adoptó a un niño huérfano en su vejez, al que crió como propio. Esta decisión reflejaba su visión de la vida comunitaria y de la responsabilidad ética hacia los demás. No necesitó un linaje biológico para dejar descendencia. Su verdadera herencia fue su filosofía y la formación de discípulos. La cojera de Epicteto ha sido objeto de discusión histórica. Algunos creen que fue producto de un maltrato recibido en su juventud, cuando aún era esclavo. Otros sostienen que se trataba de una enfermedad congénita. Lo cierto es que nunca ocultó esa condición y la convirtió en ejemplo de resistencia. Su debilidad física se transformó en un recordatorio de que el cuerpo no determina la
libertad del alma. Resulta llamativo que Epicteto, siendo esclavo en su juventud, llegara a inspirar a un emperador como Marco Aurelio. La distancia social entre ambos era enorme, pero la fuerza de las ideas los unió. Este hecho ilustra cómo la filosofía podía atravesar las barreras del poder y la condición social. La voz de un esclavo podía resonar en los palacios imperiales gracias a la coherencia de su mensaje. El Enquiridión de Epicteto fue traducido a numerosas lenguas desde la antigüedad. Se hicieron versiones latinas, árabes, armenias y posteriormente a lenguas modernas. Cada cultura encontró en sus máximas un recurso para enfrentar la adversidad. Su universalidad es prueba de que hablaba a lo más profundo del ser humano, sin importar época ni religión. En la Edad Media, algunos manuscritos del Enquiridión circularon entre monasterios como si fueran textos de carácter casi devocional. Los monjes lo utilizaban como guía de disciplina espiritual, junto con oraciones y lecturas bíblicas. Esta apropiación muestra cómo sus enseñanzas pudieron integrarse en contextos distintos, manteniendo siempre su fuerza práctica. El legado de Epicteto también se extendió a la pedagogía. Varios educadores de la modernidad recomendaron sus textos como manuales de formación moral para los jóvenes. Consideraban que la claridad de sus principios ayudaba a forjar carácter y responsabilidad. Su influencia en la educación muestra que no fue solo un filósofo, sino también un maestro de vida para generaciones enteras. Un detalle interesante es que Epicteto jamás buscó reconocimiento literario. A diferencia de Séneca, que escribió con estilo refinado, él no dejó nada escrito. Sin embargo, paradójicamente, su pensamiento sobrevivió con más fuerza gracias a Arriano. La ausencia de obras propias se convirtió en símbolo de humildad y desapego. Su herencia quedó asegurada no por la pluma, sino por la coherencia de su vida. En la modernidad, algunos militares llevaron consigo el Enquiridión como un pequeño manual de resistencia. Su brevedad y claridad lo hacían fácil de consultar en momentos de dificultad. Así, un texto nacido en la antigüedad encontró aplicación en campos de batalla modernos. La serenidad de Epicteto acompañó a hombres que enfrentaban situaciones extremas. El pensamiento de Epicteto influyó en corrientes filosóficas y psicológicas contemporáneas. La terapia cognitivo-conductual, una de las más difundidas en el mundo, reconoce su deuda con el estoicismo, la idea de que los pensamientos determinan las emociones y que podemos cambiar nuestra interpretación del mundo procede directamente de él. Así, su legado vive en la psicología moderna. Una curiosidad poco conocida es que Epicteto fue mencionado por escritores cristianos, como San Jerónimo y San Basilio. Lo veían como un sabio pagano, cuya enseñanza coincidía en muchos aspectos con la moral cristiana. Aunque nunca fue canonizado ni aceptado formalmente, su voz se integró en la tradición moral de Occidente. Su ética trascendió las fronteras religiosas. En la actualidad, Epicteto es una figura recurrente en la literatura de autoayuda y desarrollo personal. Frases extraídas de sus discursos y del Enquiridión circulan en libros, conferencias y redes sociales. Aunque muchas veces simplificadas, estas citas muestran que su mensaje sigue siendo necesario. Su insistencia en concentrarse en lo controlable resuena en un mundo lleno de incertidumbre. El legado de Epicteto no se limita a la filosofía, sino que alcanza también la política. Líderes y pensadores lo han citado como ejemplo de fortaleza en la adversidad. Su figura encarna la posibilidad de resistir sin violencia y de vencer mediante la serenidad. En tiempos de crisis, sus enseñanzas han servido como faro moral para quienes buscan mantener la dignidad. Hoy, universidades de todo el mundo estudian a Epicteto como uno de los grandes representantes del estoicismo. Su vida y obra se presentan como ejemplo de coherencia y disciplina. Estudiantes de filosofía, psicología y ética encuentran en él un modelo de pensamiento práctico y atemporal. Su presencia en la educación contemporánea confirma la permanencia de su mensaje. En definitiva, el legado de Epicteto trasciende los límites de su tiempo y su condición.
nacido esclavo, llegó a convertirse en maestro universal. Sus enseñanzas han sido apropiadas por emperadores, monjes, soldados, filósofos y psicólogos. Su vida demuestra que la libertad verdadera no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza del alma. Ese es el regalo inmortal que dejó a la humanidad, 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 que dejó a la humanidad.